No es el mejor de los domingos, indudablemente, en esta zona del país por todo lo sucedido en las últimas horas. Esto tomaba estado público anoche a las 19:30 aproximadamente, cuando encuentran el cuerpo sin vida de la magistrada del Fuero Civil y Comercial segundo turno de Hernandarias en el interior del propio juzgado, la doctora Diana Evelyn Mereles, de 37 años de edad. A partir de allí empezó a trabajar intensamente la policía, el Ministerio Público, para tratar de saber qué fue lo que pasó, porque ella fue encontrada asesinada a golpes, con saña. Se produjo el crimen, eso llamó poderosamente la atención. Empezaron a hurgar con las imágenes del circuito cerrado y apareció allí el principal sospechoso. Lo que se temía desde un principio terminó por confirmarse hace instantes nada más, aquí donde nos encontramos, en el Hospital Distrital de la ciudad de Hernandarias. Fue detenido el guardia, el propio guardia del juzgado de Hernandarias, Wilson Escapini. El mismo confesó hace instantes a través de nuestro medio, ante cámaras, que lo hizo por una orden superior del demonio. El mismo es drogadicto, hecho que también asume en la entrevista, y dijo de que está arrepentido de haber hecho, pero que la jueza estaba en el lugar y el momento equivocado. Se me eriza la piel al escuchar esta entrevista que hemos captado, reitero, hace instantes nada más, de Wilson Escapini, que ya está en poder de la policía y que acaba de confesar el crimen de la magistrada ocurrido ayer en la ciudad de Hernandarias. Wilson, ¿por qué hiciste, Wilson? Voy a cumplir mi condena. ¿Pero por qué hiciste eso? Se apoderó un ser en mi cuerpo por la culpa de la droga. ¿Cómo? Por la culpa de la droga. ¿La droga fue el culpable? Sí, la droga y el demonio. ¿Pero por qué hiciste todo? ¿Cómo? No sé. ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste? Pero ella se discutió contigo. No. Nada. ¿Por qué le mataste al final? ¿Por qué le mataste al Fue otro ser lo que se apoderó de mí. celos? Ser. A ser un demonio. Un demonio. Por la culpa de las drogas. Pero ¿por qué ella? ¿Por qué ella en específico? En el momento justo y el equivocado. Momento equivocado. Ella fue en el momento equivocado. Exactamente. Tenemos 50 años. Pipi. Expresiones de Wilson Escapini, el guardia de seguridad del Poder Judicial de Hernandarias. Terrible lo que acabamos de escuchar. Esta noticia impacta, realmente este hecho conmociona. Es inexplicable lo que pasó, porque ella fue asesinada con saña. Tuvo hundimiento de cráneo. La asesinó con una piedra basáltica de dimensiones importantes. Ustedes ya pueden imaginarse esa escena. Vamos a hablar de todo lo que ocurría ayer, cronológicamente, para entender, porque queríamos empezar con lo nuevo y esto que él confiesa, que es terrible ante cámaras. 19:30, la policía recibe una llamada del guardia que iba a ir a relevar en su puesto a Escapini, que salía a las 18 horas de ese lugar. Este guardia no pudo ingresar porque estaba totalmente cerrado el acceso al juzgado. Llamaba al compañero, no respondía. Entonces le llamó poderosamente la atención esa situación al guardia, que tenía que relevarlo en el cargo al autor de este atroz hecho. Él logra finalmente ingresar, burlando la seguridad del propio lugar de trabajo, y va y se encuentra con esta terrible escena. Ya la jueza estaba en el pasillo de su despacho, totalmente ensangrentada y sin signos de vida. Llega la policía y a partir de allí empieza la investigación. En 30 a 35 minutos se confirma la identidad a través del sistema AFIS
Y allí empieza lo peor. Se trataba nada más y nada menos que de la joven magistrada de 37 años, que asumía recién en enero de este año ese juzgado civil y comercial tan conflictivo tiempo atrás. Ella fue designada, concursó correctamente y fue designada para ocupar el cargo. Estaba ya sin vida, con heridas en todo el cuerpo y señales de mucha violencia. La policía revisó junto al Ministerio Público detalladamente imágenes del circuito cerrado, de cámaras instaladas estratégicamente en la parte frontal de este edificio donde funciona el juzgado y también en su interior. Y a partir de allí se conoce lo que hoy se confirma: la autoría de este hombre, el propio guardia de seguridad, adicto al alcohol, a las drogas, con antecedentes y con un sumario. Aún así, le daban nada más y nada menos que la potestad de custodiar un edificio donde existen documentos muy, pero muy importantes, significativos, y que se trata nada más y nada menos que de una parte del poder del Estado, en este caso el judicial. Transcurrieron las horas hasta que finalmente ayer en horas de la noche la policía logró entender más o menos qué es lo que pasó de comienzo a fin. Y es así que esta mañana se producen 2 allanamientos, detienen a 2 mujeres y estas 2 mujeres conducen finalmente a este hombre que fue detenido hace instantes nada más en la zona de un asentamiento aquí en el barrio Tabacalera, o conocido como asentamiento Tabacalera de la ciudad de Hernandarias. Vamos a escuchar qué decía anoche, ya cuando la policía tenía ciertos detalles de esto que conmocionaba, porque se trataba nada más y nada menos que de una magistrada. Hablamos con el comisario Antonio Huerta, en ese momento jefe de prevención de la dirección policial del departamento del Alto Paraná. El señor, se trata del Wilson Escapini, el sospechoso principal del asesinato de la jueza del día de ayer, que sucedió en horas de la noche, o en horas de la tarde-noche, en el juzgado civil de Hernandarias. Hoy tuvimos conocimiento que se le vio a una persona cuya característica similar detrás de la tabacalera del este. Personal policial se fueron a verificar y cuando se vio, o sea, él cuando se percató por la presencia policial, quiso entrar entró luego que más bien entró dentro del arroyito que se encuentra detrás de la tabacalera y ahí quiso esconderse. ¿Ese no es el sector de su domicilio? No, el sector de su domicilio es totalmente aparte, ¿verdad? Hoy justamente nosotros estábamos viendo la posibilidad de hacer los allanamientos pertinentes y los allanamientos necesarios en tu respectivo domicilio y en otros lugares en busca de esa persona, ¿verdad? ¿El que les dijo, comisario, admitió el hecho? Admitió el hecho, dijo, algunos otros compañeros le preguntó, y él dijo que estaba muy borracho, muy tomado, muy drogado. Estaba muy drogado y que por esa razón prácticamente no se dio cuenta de lo que estaba haciendo y que fue poseído por algo muy superior, ¿verdad? O sea, ¿El diablo, dijo él? Él dijo por el diablo. O sea, son palabras que de repente él mismo hizo, que fue y por esa razón cometió el asesinato. ¿Que le atacó a la magistrada? ¿Hubo alguna pelea previa? Ella, él manifestó en el momento que yo estuve conversando con él manifestó de que él no se dio cuenta del por qué estaba muy drogado, ¿verdad? Ahora con más tranquilidad vamos a estar hablando con él, en presencia del Ministerio de la Fiscal y de los otros profesionales técnicos, vamos a estar hablando con él para que podamos delucidar la razón por la cual él cometió este hecho. Comisario, también habló de que estaba con otra persona, él no mencionó a otra persona. No, él dijo que estar solo, manifestó estar solo y bueno, vamos a estar, por eso le digo, es muy rápido, el procedimiento está en curso recién, ahora le estamos atrapando, le aprendimos, le trajimos acá para que se haga su diagnóstico, para que podamos ver si no tiene alguna herida, alguna otra situaciones, algunas lesiones, y posterior a eso ya le vamos a trasladar a la comisaría quinta para mejor seguridad. La mujer también.
¿Perdón? Él sigue bajo efectos estupefacientes. Claro, él sí, él está con ese, él manifestó que él estaba muy drogado y muy alcoholizado. La mujer detenida, ¿qué dijo en este caso? Tengo entendido que hace tempranas horas se le detuvo también a una mujer. Es la mujer que aparece en el circuito cerrado encima de la moto, ¿verdad? Sobre la moto. Y esta señora manifestó de que ella se fue y agarró porque este muchacho le empeñó un celular, ¿verdad? O sea, el celular del supuesto autor tiene esta señorita que en un momento dado tiene que ser ya también devuelto a la justicia para que se pueda seguir y finiquitar la investigación. Pero ella no admitió ningún tipo de... No, ella en ningún momento, porque fue mucho más antes, a la 1:00. Muy bien, expresiones del comisario Huerta. Comisaría Quinta Hernandarias. Esta es la patrullera que en este mismo momento está trasladando al detenido. Wilson Scapini se encuentra en esta patrullera. Él va a ser derivado ahora mismo a sede del Ministerio Público. Acaba de ser sometido a un examen toxicológico, teniendo en cuenta de que él dijo que actuó estando bajo los efectos de la droga, para corroborar, y es a pedido justamente del Ministerio Público que se hace esta diligencia. Se retira la comitiva, fuertemente custodiado, se va el autor confeso de este atroz crimen, la muerte de nada más y nada menos que una magistrada. El comisario Antonio Huerta es el que explicaba recién cómo se dio la detención hace instantes nada más de este sujeto en la ciudad de Hernandarias. Hablamos de Wilson Scapini, nada más y nada menos que un funcionario judicial que se encargaba de custodiar la sede del juzgado en la ciudad de Hernandarias, juzgado civil y penal. Realmente triste, lamentable que haya ocurrido semejante hecho. ¿Qué hacía la magistrada un sábado en ese lugar? Bueno, hurgamos un poquitito en relación al tema. Ese juzgado, como les decía, compañeros, era muy conflictivo. Ella asume en enero y tenía una carga laboral que no llegaba a completar en la semana. Pasó el tema de la pandemia, tenía muchos expedientes que resolver y acostumbraba a ir los sábados a seguir trabajando. Es lo que nosotros tenemos como información, porque muchos se preguntarán, ¿pero qué hacía sola una magistrada en su despacho un sábado? Bueno, estaba trabajando para ponerse al día con los expedientes, los plazos que ustedes saben se han en un momento dado tuvimos un corte en el plazo procesal. Se suspendieron en realidad y bueno, eso también hizo que se acumulara trabajo lastimosamente, no solamente en Hernandarias, sino en todos los juzgados a nivel país. Entonces decía Scapini de que hizo esto bajo una orden superior, estando bajo los efectos del crack, porque él consumía crack. De hecho anoche la policía encontró en la escena del crimen una cantidad considerable de crack que él tenía en su poder. Nosotros accedimos a ciertas imágenes que de hecho todavía el Ministerio Público no trabajó profundamente, pero sí nosotros logramos ciertas imágenes que tienen que ver con la parte frontal del juzgado de Hernandarias, compañeros, y se puede observar allí la llegada de una motocicleta, una mujer hurgando, porque en un momento dado decíamos, bueno, acá hay personas que están complicadas con el guardia. Estas dos personas que se observan en imágenes son dos mujeres, fueron a retirar el teléfono celular del guardia. Imagínense, él habría empeñado su aparato celular por 100.000 guaraníes y esas mujeres fueron a entregarle aparentemente ese dinero y retiraron el celular de este hombre, de Scapini, porque la necesidad de contar con la droga era necesaria, decían estas dos mujeres que fueron localizadas e indagadas por la Policía Nacional. Después nada, estamos nosotros muy al pendiente de ver cronológicamente, en base a lo que pueda mostrar el circuito cerrado, cómo se dieron los hechos, porque la magistrada fue al mediodía hasta su despacho, luego sale a las 15:30, vuelve a ingresar, ya no sabemos la hora, y aparentemente su muerte se da entre las 5 y las 6 de la tarde, 18 horas de ayer, y ella fue encontrada recién poco después de las 19 por el guardia que fue para relevar en el cargo, en la función, digo bien, por turno a el autor confeso de este atroz crimen aquí en la ciudad
de Hernandarias, compañeros. Luis, realmente el reporte que nos estás haciendo es sumamente detallado, pero aún así también chocante por todo lo que estábamos teniendo en cámaras, lo que decía este guardia, lo que pasaba. Estaba en el momento y lugar equivocados, Raúl. No todos los días escuchamos, por ejemplo, este tipo de declaraciones. Irreal. Adelante. Doctora, ¿cómo le va? Estamos en vivo para el Sistema Nacional de Televisión con la médica forense de turno, la doctora Ramona García. Doctora, vino a inspeccionar usted a este joven autor, confeso ya a estas horas, de un atroz crimen. ¿Qué es lo que pudo verificar de su situación de salud? Sí, buenas tardes. Realmente me llamaron para una inspección física del supuesto autor y bueno, fue lo que hice, ¿verdad? Le realicé unas inspecciones encontrando algunas lesiones en la región del cuello y él refiere que se ha intentado suicidar en 2 ocasiones. Bueno, esos golpes entonces fueron producidos por él, porque en un momento dado, y según la policía, lo que se tiene es que también la magistrada intentó defenderse de su agresor. No, yo no encontré. Él refiere solamente que él intentó suicidarse y que los otros rasguños que yo observé en su rostro, él refiere que correspondía a unas lesiones que se hizo por el árbol cuando intentaba suicidarse o ahorcarse. ¿Solamente eso? Solamente eso, sí. ¿Otros golpes? No tenía ningún otro golpe. Y se le va a hacer la toma de muestra también para ver si existe algún tipo de drogas en su organismo. ¿Un examen toxicológico? Un examen toxicológico, exactamente. ¿Cuánto tiempo llevaría? Y eso ya se encarga el laboratorio de arrojar el resultado, pero lo antes posible, lo antes posible. Bueno, muchísimas gracias, muy amable doctora. Muy bien, se retira también la fiscal, aparentemente, Natalia Montanía. Vamos a tratar de dialogar un poquito con ella, compañeros. Doctora Natalia Montanía, estamos en vivo para todo el país a través de C9N. Buenas tardes. Se retira del hospital distrital. ¿Pudo dialogar usted con este joven Scapini? Sí, dialogamos con él juntamente con la defensora de turno y nos dijo de que evidentemente él asume el hecho, ¿no? Dice de que estuvo fumando crack en la lata, en una latita de cerveza, que en un momento dado también sabemos de que contrató a ciertas mujeres que vinieron a estar con él ahí en la garita, ¿verdad? Estas mujeres ofrecían sus servicios sexuales que él contrató y estando bajo los efectos del alcohol, él se fue la luz, dice él, ¿verdad? Se fue la luz del predio, él avisa a la juez de que no había luz. En momentos vuelve la luz cuando él dice que llama a la ANDE, hace algunas gestiones y vuelve a avisarle a la juez que ya volvió la luz. Entonces en ese momento la juez le dice a él que va a salir. Entonces él no quiso de que la jueza vea estas circunstancias en las que él estaba. Entonces él se apresura, acelera, sube arriba para evitar de que él le comprometa todo esto que él estaba haciendo ahí abajo, ¿verdad? Entonces ahí pelea con la juez. Él dice que una fuerza sobrehumana, dice, él le mandó a hacer eso, pero evidentemente los efectos de la droga, ¿verdad? ¿Cómo se daba esa comunicación entre la juez y el funcionario? ¿Vía celular? Porque la juez estaba arriba y él abajo. Por el intercomunicador. Intercomunicador. Sí, acuérdense que ayer nosotros pudimos tomar la foto del intercomunicador, que fue él el que le llamó a la juez. Nosotros creímos de que él le preparó esta escena, ¿verdad? Pero no fue preparado porque volvió la luz y él no quería que la juez se baje a ver todo lo que él estaba haciendo ahí abajo. Entonces ahí le intercepta a la juez cuando ella estaba bajando. Entonces usted descarta de que él haya tenido ayuda para cometer esto. Él todo hizo solo. Él dice que solo. Él dice.
¿verdad? Y ¿Estas mujeres? estas mujeres evidentemente no se metieron en la escena de la ultimación, diríamos, ¿verdad? En donde él decide matarle. Esto fue todo antes, ¿verdad? Él confiesa con qué finalmente acaba con la vida de la juez. Él con la piedra bruta, esta negra que encontramos cerca del cuerpo y con la cual él golpeó la cabeza de la juez, ¿verdad? Y ahí en el impacto quedó. Se descarta, porque en un principio se habló de todo, muchas hipótesis, idas y venidas, incluso de una relación, un amorío extra entre este guardia y la propia magistrada, doctor. Absolutamente, no sé quién dio esa versión, ¿verdad? Pero ayer, en el momento en que yo hablé en la prensa, tuve mucho cuidado para dar una versión, ¿verdad? Ella estaba trabajando conforme a las declaraciones testificales de sus compañeros de trabajo y de los propios funcionarios. Era una magistrada que estaba tratando de ponerse al día, ¿verdad? Por eso es que ella estaba... Sobrecarga. Y sí, tenía carga retrasada, obviamente, ¿verdad? Y ella estaba sola y estaba en el despacho. Y ella le dijo, incluso mencionó cuando que el guardia menciona, ¿verdad? De que cuando se comunicó con ella dijo que ella iba a ir a volver, porque iba a ir a almorzar, iba a verle a su hijo y iba a volver a trabajar cuando volvió la luz, ¿sí? Entonces, después él también menciona en ese relato de hechos de que él le sacó la cartera y de la cartera sacó dinero de la camioneta y que la camioneta, él ya dejó los celulares de la magistrada dentro de la camioneta buscando entre sus pertenencias más dinero. O sea que después ya de haber asesinado a la doctora. Después de haberle asesinado a la doctora, y además menciona que con el dinero con el que se alzó, se fue a hacer compras para su vestimenta, para sacarse, obviamente, de encima todos los vestigios que dejó sobre la ropa, ¿verdad? No, es terrible lo que usted estaba comentando, doctora. El horario en que él produce todo esto, ¿ya tienen ustedes? Sí, nosotros tenemos más o menos, ya teníamos luego por el tema del circuito cerrado, pero la hora que ella se retiró específicamente de su despacho tenemos específicamente la hora, no sé si me recuerdo bien, pero eran las 16:09. Ella se retira de su despacho y en ese interino ocurrió todo. Y recién encuentran, después de que viene el guardia, para suplir o relevarle al autor de este hecho, a partir de allí, o sea que 2-3 horas después de la muerte. 4 horas después de la muerte, específicamente, sí. Ahí mismo se dio, y entonces en ese interín el guardia interín que le llama a la magistrada, le llama a la encargada para ver qué es lo que ocurrió. Ellos pudieron ver de hacia el lado del vecino que estaba abierta la camioneta de la magistrada y no pudieron ver más nada, ¿verdad? Y una vez que ingresaron, ahí pudieron ver el cuerpo tendido de la magistrada en el pasillo. Bueno, usted ya hizo le tomó aquí en este lugar la declaración, entonces, sí. ¿O va a seguir con...? No, nosotros le tomamos aquí una versión de lo que él pudo manifestar, estando la defensora pública. También llamamos a la juez para que nos dé la autorización para que podamos sacarle fluidos a él de orina específicamente, para sacar la medición de que él estaba bajo los efectos narcóticos. Se llama un examen toxicológico. Toxicológico, se llama, la forense dio la descripción que se hace exactamente en los metabolitos en orina. Bueno, doctora, realmente es terrible todo esto. A partir de ahora entonces se centra en lo que es Scapini, esta investigación. De todos modos, ¿cuándo ustedes van a acceder a tener detalladamente de manera cronológica desde ese horario hasta que se retira para hacer la desgrabación y un trabajo más técnico del circuito cerrado? Sí, ahora quedan todos los trabajos técnicos de los peritos, ¿verdad? Tanto del circuito cerrado como también posteriormente cuando tengamos la extracción que demuestre que esto fue, ya tenemos los testigos de quien le proveyó a él el primer crack para que él fume.
tenemos ya también a las mujeres que fueron hasta el lugar y ahora vamos a ir a hacer el allanamiento de esas casas. ¿Van a trabajar esta tarde? Sí, estamos hasta que tengamos totalmente aclarado el hecho. Gracias, doctora, por su tiempo, muy amable. La versión, escucharon ustedes, escalofriante de este hombre que confiesa haber cometido el asesinato de la magistrada. Acabaron de escuchar ustedes, detalladamente nos relató la agente fiscal Natalia Montanía de lo que recabó, lógicamente, versión del autor confeso de este atroz crimen, compañeros. Bueno, todos quedamos estupefactos ante esta situación, tremendo como lo confesó el autor de este crimen. Además, hay que analizar ya las denuncias previas por parte de las personas, quienes fueron las que tomaron la denuncia, porque él se declaró ya adicto y nadie tomó medidas. Estaba en el lugar equivocado. Decía. Sí. Se me escapaba algo que me parece muy importante en relación a los antecedentes de este funcionario, porque él era funcionario judicial, estaba con sumario, le habían incluso suspendido en un momento dado, pero igual seguía cumpliendo funciones. ¿Usted pudo indagar en base a eso? Bueno, estos antecedentes todavía yo no tuve acceso, pero sí me manifestaron las autoridades judiciales. Atiéndase bien que es otro poder entonces ellos dijeron de que él tenía antecedentes y que él se había recuperado. Hoy al declarar él dice que 7 años estuvo sin consumir, ¿verdad? Y que hace 15 días volvió a consumir por primera vez y ahora, de nuevo ayer, ¿verdad? Eso es lo que él dice, ¿verdad? Pero ya nosotros con estos análisis que vamos a hacer y más todavía las declaraciones, una de las personas que también están en sede de fiscalía son los que le proveyeron a él del crack. Y vamos a ver ahora qué dicen las mujeres, ¿verdad? Que estuvieron momentos antes también con él, ¿verdad? Correcto, muchas gracias. Muy bien. Se retira entonces la comitiva que va a trabajar toda la tarde y que de hecho también nosotros lo vamos a hacer porque van a ir a allanar en busca de más evidencias en relación a este crimen. Hay 2 mujeres que están identificadas, detenidas. Van a dar también con la persona que se encargaba de entregar la droga a este joven, en este caso Wilson Scapini, autor confeso de la muerte de la peor forma, terrible realmente, de la magistrada Diana Evelyn Mereles, ocurrido ayer en plena sede del juzgado de Hernandarias, compañeros. Siguiendo con este tema, Luis, su padre, tengo entendido que es el encargado general de las sedes judiciales allí en Hernandarias. ¿Qué tendría que ver él en este tema? Hay que analizar si le dio todavía ese privilegio de conservar ese cargo, porque decía él, estaba en el lugar equivocado. No, él estaba en el lugar equivocado. Él cometió este crimen. Equivocado. Y si no le tocaba a la juez, en este caso, le podía tocar a cualquiera. Y también debemos plantearnos, Luis, Raúl de la audiencia, plantearnos también el problema de las drogas en nuestra sociedad, hasta qué punto puede inhibir en nuestra conducta, nuestra mente. Terrible, porque esto puede estar pasando allí, puede estar pasando acá, en cualquier otro lado. Apuntando nuevamente al padre, sería bueno también si tenemos la posibilidad, Luis, más adelante para hablar con el padre, a ver qué dice con relación a su hijo, si él tenía conocimiento de lo que hacía, de cómo él seguía conservando el cargo. Sería bueno también ver todos esos antecedentes. Decía, 15 días hacía que volvía a consumir, pero no cierra tanto de cómo cometió el hecho. Venía ya haciendo varias cosas, es por eso también que vienen a entregarle diariamente. Uno no va y no te entrega diariamente la droga porque sí, sino que ya tenía un contacto hecho autor confeso del crimen. Sí, totalmente. El jefe de seguridad del Poder Judicial es padre de este hombre. Incluso según los primeros datos que conocíamos esta mañana, se puso a disposición de la policía y la fiscalía para tratar de dar con el paradero de su hijo. Quería ponerlo a disposición, pero dijo que no tuvo contacto desde ayer con el mismo. Tiene antecedentes, no sabemos por qué. Muchos dirán, bueno, lógico, hay influencia de por medio, es su papá el jefe de seguridad y él seguía prestando servicio a pesar de ese antecedente porque fue denunciado por
la desaparición de expedientes, porque él siempre cumplió esta función de ser guardia del Poder Judicial. Pero son cuestiones que vamos a ir indagando, que evidentemente con el transcurso de las horas vamos a conocer. Y también muy interesante lo que decías, Raúl, de que tenemos que hablar un poco con él, si es que está dispuesto, ¿no? El padre y jefe de seguridad del Poder Judicial, para ver si lo notaba diferente, si tuvo conocimiento de que su hijo volvió a caer en las drogas y otras tantas cuestiones que serían interesantes poder preguntarle a este señor. Aquí ya se retiró la comitiva, no queda nadie en el hospital distrital. El joven ya fue conducido hasta la comisaría primera, donde va a permanecer hasta tanto se realice la audiencia del 242, donde le van a imponer, imaginamos nosotros, la medida de prisión preventiva que deberá cumplir en la cárcel regional de Ciudad del Este, compañeros. Claro, porque tiene que responder el padre no solamente como papá, sino que, no tanto como papá, sino que como jefe. Tiene que responder, porque cuando pasa algo en el círculo policial o militar, el jefe es el que responde por parte de esa persona que cometió algo grave. Entonces, como jefe tiene que contestar varias preguntas de por qué su hijo estaba ahí, qué fue lo que pasó, porque esto se pudo haber evitado. Y más aún conociendo la condición de su hijo. Exactamente. Ya teniendo ese antecedente, conociendo que, bueno, puede volver a caer, si de alguna forma ya fue rehabilitado, puede volver a caer, teniéndolo en cuenta también que, bueno, hay que concederle un acompañamiento y una habilitación, pero constante a esta persona. Bueno, lastimosamente ya es tarde. Claro, porque para estar en un lugar como es, en el lugar de guardia de seguridad, hay que estar bien mental, psicológicamente. Además, si ya tiene esos antecedentes de haber hurtado documentos esenciales, es muy grave la situación y es por eso que tiene que responder ante este hecho tan delicado. Y una vez más se nota la falta de pruebas, tanto psicológicas, por ejemplo, que son importantes para saber la conducta o cómo una persona eventualmente puede tener una conducta, ¿no? Pero estos no son guardias de seguridad contratados, sino que son guardias funcionarios del Poder Judicial, ¿no, Luis? Son funcionarios. El Poder Judicial no contrata guardias externos o empresas tercerizadas. Son funcionarios asignados a la custodia de los edificios, de las distintas sedes, porque ustedes sabrán, compañeros, que en el Alto Paraná no existe una sola sede donde se concentran todos los fueros. Están totalmente divididos. Recién a fines de este 2020 se va a inaugurar el nuevo palacio, donde sí se va a concentrar absolutamente todo, como en la capital del país. Así es que son funcionarios contratados por el Poder Judicial y asignados para custodiar físicamente todo lo que implica los edificios de las distintas sedes. Por ejemplo, el padre cumplía funciones en Ciudad del Este y él aquí en Hernandarias, justamente. Yo creo que después de esto vamos a tener seguramente que en días nada más acordadas de la Corte, que es la máxima instancia de la justicia, advirtiendo sobre esta situación, sobre la inseguridad, la seguridad y la integridad de los magistrados en nuestro país. Y también seguramente que recomendando la contratación de empresas de seguridad para custodiar, empresas serias, con profesionales, que es lo que ustedes estaban justamente refiriendo recién, preparados para hacer frente a este delicado trabajo. Seguramente que después, porque eso es lo que siempre ocurre aquí en cualquier lugar. Nos basamos en un antecedente nefasto para poder reaccionar y prever las situaciones, lastimosamente. Lastimosamente no hay acciones preventivas. Claro, ¿y hasta qué punto tendrán acceso? Porque hay una denuncia también grave que no es menor, que dice que el guardia había contratado a mujeres para servicios sexuales y que entró dentro incluso del Poder Judicial para cometer este acto, algo muy grave también. ¿Y hasta qué punto tendrán acceso? ¿Dónde tendrán acceso? Porque como tal guardia tiene que quedarse en un lugar y los funcionarios tienen que estar dentro. Vamos a ver si se toman esas medidas después de este lamentable hecho. Luis Gavilar, excelente el trabajo del equipo del este del país. Realmente las felicitaciones y obviamente vamos a estar atentos a cualquier acción que pueda emprender allí el equipo periodístico en la zona este.
Totalmente, de hecho que vamos a seguir toda la tarde acompañando a la comitiva a los allanamientos y vamos a tratar de obtener también la versión del padre después de todo esto que nos sigue dejando realmente estupefactos. Yo cuando escuchaba la versión se me erizaba la piel, la famosa piel de gallina, al escuchar a este joven que lastimosamente se dejó llevar por las drogas y terminó de esta forma, cegando la vida de una trabajadora con un legajo impecable dentro de sus funciones en el ámbito judicial y que concursó debidamente para acceder a un cargo. ¿Quién no quiere llegar a ese cargo? Y ella lo logró, trabajaba intensamente, incluso los sábados, para ponerse al día, y que haya terminado de esta forma realmente es lamentable. Desde aquí también las condolencias al mundo jurídico y principalmente a sus familiares. Un abrazo, compañeros, desde la distancia. Gracias, igualmente Luis Gavilán desde el este del país. Bueno, las condolencias también a nuestra compañera Emilce Báez, eso que ella no se encuentra acá porque es familiar de nuestra compañera, mucha fuerza para la familia, para afrontar esta difícil situación, deja un pequeño también la magistrada, así que todas las condolencias. De esta forma nosotros marcamos una breve pausa para un poquito también distender el ambiente y ya seguimos con Primera Edición. Wilson, ¿por qué hiciste, Wilson? Voy a cumplir mi condena. ¿Pero por qué hiciste eso? Se apoderó un ser en mi cuerpo por la culpa de la droga. ¿Cómo? Por la culpa de la droga. La droga fue el culpable. Sí, la droga y el demonio. ¿Pero por qué hiciste todo? ¿Cómo? No sé. ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste? Pero él no se discutió contigo. No. Nada. ¿Por qué lo mataste al final? ¿Por qué le mataste al... Fue otro ser lo que se apoderó de mí. Celos? Ser. Hacer un demonio. Un demonio. Por la culpa de las drogas. Pero ¿por qué ella? ¿Por qué ella en específico? En el momento justo y equivocado. Momento equivocado. Ella fue en el momento equivocado. Exactamente. Tenemos 50 ya.